nuestra misma fe nos hace accionar. Al parecer esta mujer debe de haber estado tan delgada y al extremo tan con esa hemorragia. Si nosotros con 5 o 3 días, ¿verdad?, de nuestro periodo estamos un poquito que nos duele la cabeza, un poquito la hemoglobina se baja un poquito, pero ¿usted se imagina cómo debe de haber estado esa mujer? Como ¿por cuántos años había padecido? Por 12 años. Tal vez estaba pálida, estaba débil, no sé, no había Nutribullet para que se hicieran los licuaditos, ¿verdad?, para levantar la hemoglobina. Pero imagínense cómo estaba ella, cómo estaba tan débil, tal vez se arrastraba ya no sé, no, yo me la imagino de tantas maneras. Como mujeres nosotros sabemos que nuestra menstruación nos quita un poquito de ánimo, o algunos nos volvemos enojonas, unos nos volvemos lloronas, unos nos volvemos como estamos, y a veces hasta mi esposo me dice, ay, es que anda en su periodo, anda en sus días, porque somos diferentes, ¿verdad? Pues esta mujer tenía una hemorragia por 12 años que la hacía legalmente inmunda también. Por eso no podía venir a Jesús en público para decirle lo que le pasaba. Para ella no era permitido tocar a nadie, ni nada en su estado, pero ella tenía fe y esto la empujó a accionar. Ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y eso fue como ella la empujó a accionar y ver las cosas y verse sana. Cuando ella estaba débil, tal vez ella escuchó hablar de Jesús, las sanidades que hacía, los milagros que hacía. Cuando lo vio pasar, ella no se podía acercar. Uno, porque la ley se lo prohibía, ¿verdad? Por su estado, era inmunda, era una persona que no podía tocar a nadie. Y ella no se animó a acercarse a Jesús. Y ella pensaba y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo creo que yo voy a ser sana. Ahí estaba su fe de ella. Ella ya se veía libre de su azote, porque ella creía que Jesús lo hacía, que Jesús sanaba. Nada más le faltaba hacerlo. Y yo creo que su misma enfermedad y su mismo deseo de ser sana le empujó a seguir. Yo no sé, dice ahí la escritura, lo que leímos, que la multitud los apretaba. Unos tal vez los seguían por curiosidad, otros por necesidad, otros nada más para ver qué pasaba, otros para atacarlo, otros para criticarlo tal vez. Y dice que la multitud los apretaba y ella no podía pasar. Para ella era un obstáculo también. ¿Cómo se acercara? Tal vez ella estaba planeando y decía como mujer, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a meter? ¿Cómo me voy a acercar? No puedo que nadie me vea a tocar a Jesús. ¿Qué voy a hacer? Pero ella decía en su corazón y creía, sin nada más tocar el borde, la orillita de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y esa era la fe que ella tenía. Eso era la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Gálatas 3:11 dice, el justo por la fe vivirá. Alguien le habló de Jesús o ella oyó de Jesús y ella no se fijó en su aspecto físico. Ella corrió a Jesús. Ella no se fijó en su aspecto físico. Ella no se vio. Tal vez nosotros cuando venimos al templo decimos, vamos a adorar a Dios, vamos a la casa de Dios, vamos porque el Señor está presente y me ve. Y yo cuando vengo al templo me gusta peinarme y nos gusta arreglarnos porque vamos al templo, vamos a adorar a Dios, vamos a ir bien vestidos. Mi mamá siempre cuando salíamos al templo me decía, mírate en el espejo. Date la vuelta en el espejo y pregúntale, Dios, ¿estoy bien vestida para ti? Eso siempre nos decía mi mamá y yo decía, ay Dios mío, y me veía, y yo me veo bien. Y me decía, no, esa falda está muy corta, vaya a cambiarse. Y teníamos que irme a cambiar la falda. O esa blusa está muy escotada, vaya a cambiarse. Nos arreglamos, nos maquillamos,
nos ponemos bonitas, porque eso debemos de hacer como mujeres. Los años pasan y necesitamos algo que nos haga ver ahí más o menos, ¿verdad? Pero a esta mujer no le importó su aspecto. Usted sabe, ella pálida por 12 años, sangrando, ella débil, tal vez delgada, tal vez estaba sin fuerzas, encorvada, porque eso hace que nosotros perdamos la fuerza. Y ella 12 años, yo no me imagino cómo ella se arrastró por la necesidad que ella tenía y la fe que ella tenía. Ella tal vez se pudo haber ido por el piso, entre los pies de la multitud, porque ella solo quería tocar el borde de Jesús, porque eso decía, si yo tocar el borde nada más. No decía, me voy a hincar ante Jesús y que Él ponga la mano sobre mí. Ella no decía, yo voy a ir y lo voy a abrazar, le voy a disponer mi petición, le voy a decir que Él ore por mí. No, decía así, tan solo un pedacito tocaré su manto, yo sé que voy a ser libre, yo sé. Y eso hizo que ella accionara su fe. Le seguía una gran multitud a Jesús y le apretaba. Tal vez había muchos que lo seguían, como dije, por curiosidad, por lo que haya sido. Alguien le seguía por fe. Pero esta mujer le siguió con una fe tan grande que la puso en acción. ¿Sí? Le seguía con una fe tan grande que la puso en acción. Ella tenía un problema que no tenía solución natural. Estaba enferma por 12 años. Consultó médicos. Gastó todo lo que tenía. Seguramente era rechazada por su condición. Tal vez la gente pensaba que era juicio de Dios por su pecado. Tal vez su marido la había dejado porque la ley se le autorizaba al esposo a abandonarla por esa situación. Había sufrido mucho. Su corazón estaba dolido. El texto dice que había sufrido mucho. ¿Usted cree eso? Que ella no se podía ni sentar, porque la ley, si usted lee el Levítico, dice que si ella se acostaba en su cama tenía que purificarla. La ropa que se ponía, todo lo que ella tocara tenía que purificarse después de que pasara el periodo, así era la ley. Entonces ella sufría mucho. ¿Qué pasaría? Póngase a pensar usted si usted estuviera en esa situación. Vaya así en su mente, métase en esa mujer. Por 12 años con un flujo de sangre. Siempre, hermana, ¿te puedo fijar si no ando manchada? No te podías sentar, no te puedes poner blanco porque te puedes manchar, ¿verdad? Yo tengo un testimonio, bueno, no fueron 12 años, pero wow, de verdad que cómo aguantó esa mujer. Yo estuve sangrando por un año completo. Ya me lastimaban las tampas, la verdad que es incómodo. Tenía que ponerme tampas y tenía que ponerme la toalla, porque era un sangrado, me habían diagnosticado cáncer. Pero hablando del tema, ¿verdad? En acción todos los días ponía la fe, todos los días. Me veía al espejo y todos los días me declaraba, aún aunque pareciera yo muerto andando, me declaraba sana. Así es. Eso es poner la fe en acción. La última vez cuando ya me iban a operar, que supuestamente que ya tenía ya la cita, me iban a hacer ya los últimos estudios, no encontraron el cáncer. Aleluya. Es lo que hace el Señor, ¿verdad? Amén. Y decían que no sabían qué había pasado. Yo les decía que yo sí sabía qué había pasado. Amén. Aleluya. Ese es el Señor a quien servimos. El Jesús que sanó a aquella mujer, Él es el mismo. Él no cambia, mi hermana, Él no cambia. Dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y hasta que seamos arrebatados de la iglesia, que nosotros nos muramos, el Señor no cambia. Él sigue sanando. Mi lema es, Dios sana todavía, porque a mí me ha sanado muchas veces. Ya estaba a punto de que me quitaran la vesícula, pero el Señor me sanó de repente en una noche, antes de ir
al hospital en la mañana. Yo para la mañana yo no había dormido por días, y cuando yo me levanté y tenía hambre, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo hambre. Y me dijo, pero no te puedes comer nada porque te van a operar. Le dije, a mí no me van a operar, a mí ya no me duele nada. Dios sana. Créalo, hermana. Dios sana. Yo pasé por unos días en cama, una semana con dolores en mi cuerpo. No me podía levantar. Había tenido a mi bebé, a mi niña la mayor, y estaba tirada en el piso, en la cama, hermana. No me podía, me dolía todo el cuerpo, todo. No podían hacerme así. Y unos decían que era leucemia, otros decían muchas cosas, mucho me dijeron que tenía. Pero yo le dije, Señor, tú nunca dejas avergonzados a tus hijos. Y tú me vas a sanar, y me vas a sanar, y me vas a sanar. Pasé una semana sin comer, pero no porque no tuviera hambre, sino ayunando, llorando allí en la cama. Y Dios me levantó de ahí. Dios me levantó. Dios sana todavía. Él es el mismo. Él es el mismo. Y nos podemos pasar diciendo muchas cosas en nuestros hijos, en mi esposo. Y Dios sana. Lo mismo, llegamos a la misma conclusión, que Dios sí sana todavía, hermano. Sí, yo también me identifico con la mujer de tu hermana, porque yo padecí por muchos años también por unos quistes que tenía en la matriz. Cada mes yo pagaba el ginecólogo para que me los autorizaran. No. Vine al Señor un 2 de noviembre, y para el 3 de diciembre en una campaña el Señor me sanó. Aleluya. Gloria sea al Señor. Que dice aquí en el texto, le dijo, no te preocupes, hija, tu fe te ha hecho. Pero ¿qué le dijo? Salva, porque necesitamos primero creer en Cristo. La hermana fue salva, reconoció, aceptó a Cristo en su corazón, y después la sanó, ¿verdad? Porque así es, Dios tan misericordioso. Entonces, que esta mujer estaba sufriendo, dice ahí, ella había sufrido mucho. Hay situaciones críticas que son breves, otras no son tan difíciles. En algunos momentos tenemos gente a nuestro lado, en algunos momentos tenemos amigos a nuestro lado que nos apoyan en ocasiones que estamos enfrentando, pero hay ocasiones en que tenemos situaciones donde las pasamos solas. Hay cosas, hay situaciones, hay aflicciones donde nosotros estamos solos, y Dios permite muchas veces que pasemos por situaciones con un propósito para fortalecer nuestra fe. De toda crisis, prueba o dificultad de la mano de Dios y con fe salimos fortalecidos y maduros en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios permite las pruebas? Nosotros en una clase decíamos que Ruth decía, que Noemí decía, ay, tanta aflicción que Dios me ha mandado, ¿verdad? Me han mandado, y a veces nosotros culpamos a la gente por lo que nos pasa, pero a veces nosotros mismos estamos solas y no hay nadie a nuestro lado, y nos sentimos que somos los únicos en todo el mundo pasando nuestra aflicción, llorando día y noche. Porque no hay nadie que nos dé la mano, no hay nadie que nos abrace, no hay nadie que nos limpie las lágrimas, no hay nadie que nos entienda. Pero quiero decirles hoy que Jesucristo es el mismo. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Así que en la angustia, en la tristeza, en la debilidad, en la tristeza, en la pobreza, en la riqueza, Dios está con nosotros. Y la soledad no existe para nosotros, sino que Dios está con nosotros. Así estemos solas, sin nadie, estemos en un lugar solo, el Señor está con nosotros. ¿Y qué más queremos? ¿Qué más queremos si Dios está con nosotros? Ella se sentía triste y aún... Pero hay a veces que la soledad es para que dependamos de Él. Exactamente. Exactamente. Buen punto. A veces estar solas, sin nadie que nos dé la mano, porque a veces confiamos en el hombre, ¿verdad? Dependemos del hombre, de la amiga o del vecino. Buen comentario de mi hermana, pero a veces la soledad hace que nosotros nada más le estemos clamando al Señor de rodillas, ¿verdad? En nuestro cuarto de guerra.
Métase a su cuarto de guerra. Si no hay quien le limpie las lágrimas, no importa, pero usted ahí está, que Dios la abraza y Dios está con usted. Y con una fe que nos anima a seguir amando a Dios en todo tiempo.